Acompáñenme al libro de Samuel. ¿Qué capítulo estamos ahora? Muy bien, capítulo 3. Le puse como título, realmente yo soy muy malo poniendo títulos, pero es increíble, no sé si les he comentado, a veces mi hermano Facundo me dice los títulos que le pone y yo digo, wow, qué buen título. Y yo soy queso poniendo títulos, así que estuve viendo qué título ponerle y bueno, quedó este, es Dios, habla y no calles. Dios, habla y no calles. Vamos a orar. Señor mío, Padre amado, realmente te pido que hables, Señor, en esta noche y no calles. Con todo mi corazón, Señor, te pido que yo no esté aquí hablando como si hablara de cualquier cosa, Señor, sino con temor delante de ti. Ayúdame, Señor, a transpirar tu palabra, Señor, a sentir cada una de ellas, porque tú has hablado conmigo en privado. Jehová de los ejércitos, habla a cada corazón como tú quieras, Señor, pero habla. Señor, habla y no calles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar el capítulo 3 completo, pero sobre todo vamos a ir tomando algunas partes más importantes. Capítulo 3, versículo 1, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Samuel era un joven que servía a Dios. No sabemos la edad que tenía, pero podemos llegar a hacernos una idea. Samuel fue llevado al templo cuando fue destetado, o sea, tenía unos 3 o 4 años, siendo un niño. Siendo un niño comenzó a servir al Señor bajo la mano de Elí, su liderazgo, y mientras servía al Señor, gracias David, pasaron años de manera que llegó a convertirse, como dice acá, en un joven. Y esta palabra joven en el hebreo hace alusión a un muchacho, a un adolescente. Y según la cultura hebrea, es en la adolescencia que los jóvenes comenzaban a asumir mayores responsabilidades. Fíjense que a los 13 años se celebraba el Bar Mitzvah. No sé si lo dije bien, pero es algo así. Y era una ceremonia en la que este muchacho dejaba de ser un niño para convertirse en un adulto religiosamente. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora era responsable bajo la ley para cumplir la ley. Ya no era más un niño, ahora era un adulto bajo la ley, ¿no? Así que es probable que Samuel aquí, cuando dice joven, es probable que tenga aproximadamente unos 13 años. Algunos creen entre 12 y 16. ¿Quiénes tienen, a ver, hoy no hay tantos jóvenes acá, pero ¿cuántos tienen entre 12 y 16? Los de 30 años, absténganse. ¿Entre 12 y 16? Las niñas allá al fondo, entre 12 y 16. Allá, Pame. Bien, ¿saben? Samuel tenía aproximadamente la edad de ustedes cuando fue llamado por el Señor. Entonces, este joven ministraba al Señor bajo la mano de Elí, y en aquel tiempo estaba pasando algo. Había un problema. ¿Cuál era el problema? Versículo 1. Escaseaba la palabra de Dios. Dios no estaba manifestando a su pueblo de manera frecuente. Dios nos estaba revelando por visiones. Nos estaba enviando profetas a hablar su palabra. Había escasez
de la palabra de Dios, Dios estaba en silencio. Y lo único que tenían era una porción de la palabra de Dios escrita. Tan solo una porción de lo que nosotros tenemos hoy. Pero no la tenía toda la gente. ¿Quiénes la tenían? ¿Quiénes eran los encargados de enseñarla? ¿Quiénes eran los encargados de instruir al pueblo? ¿Quiénes eran los encargados de decir, así y así ha dicho Jehová? Los sacerdotes. Miren Malaquías 2.7, creo que va a estar allí. Malaquías 2.7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Los sacerdotes eran los maestros de la ley. Ellos debían enseñar la palabra de Dios. Ellos debían dar a conocer el consejo de Dios al pueblo. Pero ¿qué cosas podían enseñar los hijos de Eli? ¿Qué mensaje podían dar? Omnifines, hombres impíos que hacían lo malo ante los ojos de Dios, que ni siquiera conocían a Dios. Estos eran los responsables, los encargados. Estos eran los mensajeros. Debían ser aptos para instruir, para enseñar. Debían guardar la palabra de Dios, atesorarla en sus corazones. Era su responsabilidad administrar la palabra de Dios para que todo aquel que buscara el consejo de Dios, ellos pudieran decirle, así ha dicho Jehová. Pero no. Las profecías se escaseaban, las visiones e incluso la palabra escrita de Dios. Porque estos hombres que tenían la palabra no eran hombres consagrados a Dios. Y Dios guardó silencio. ¿Has pasado por esos tiempos de silencio en los que parece que Dios no te habla? ¿Has pasado por un tiempo así? Yo sí. Y es probable que haya pecados no confesados. Es probable que haya pecados ocultos, secretos, un corazón no arrepentido, como el de Ofni y Fines. Por eso Dios permanece en silencio. Amigos, es terrible. Es desesperante cuando Dios calla. Es como el hambre. Te desespera, te pone ansioso. En Amós capítulo 8, versículo 11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor, de Jehová. El silencio de Dios es como el hambre. Y se siente como un juicio de parte de Dios. Es terrible, es un tormento. Y muchas veces Dios permanece mudo hacia este mundo porque no hay quien de sus sacerdotes que tome su palabra y la hable. Hay corazones que permanecen en el desierto, deseosos de oír una palabra de Dios, deseosos de que Dios mueva sus labios y le susurre al oído. Pero los sacerdotes están jugando, están entretenidos con el pecado, como para ir y contar, así ha dicho Jehová.
amigo, como hijo suyo, como hija suya, eres un sacerdote de Dios. Y como sacerdote de Dios, no solo estás para ofrecer sacrificios, hacer algo. Debes atesorar su palabra. Eres un administrador de los misterios de Dios. Y la gente debe poder acudir a ti para saber qué dice Dios. La gente debe poder acudir a ti para escuchar el consejo de Dios. Dios quiere hablar al mundo por medio de sus sacerdotes, pero sus sacerdotes están entretenidos con las cosas de este mundo. Pastor, mi amigo, debemos velar, cuidar nuestros corazones, porque debemos decir, así ha dicho Jehová, delante de Dios y de parte de Dios. Mis hermanos, atesora su palabra, guarda tu corazón, porque este mundo necesita que alguien les diga, así y así ha dicho Jehová. Pero no podrás, no podremos, si permanecemos como omnifines. No podremos si incluso permanecemos como Elí, honrando a algo o a alguien más que a Dios. Pero Dios no iba a permanecer callado. Si Dios no podía usar a estos sacerdotes, Dios se iba a hacer de un sacerdote que sí hablara la palabra de Dios. Miren, versículo 2 al 10. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Dice, aconteció un día que, mientras Elí estaba durmiendo en su aposento, Samuel, ¿dónde estaba? En el templo, en el lugar santo. ¿Cuál era el lugar santo? Donde estaba el altar del incienso, el altar del incienso, algo así, se me fue. La menorá, que es el candelabro, y la mesa con los panes de la proposición, ¿verdad? Y atrás del altar del incienso estaba la cortina que separaba el lugar altísimo, el lugar santísimo, que estaba el arca de Jehová, y ahí, donde estaba el arca de Jehová, representaba la misma presencia de Dios. Y Samuel estaba allí en el lugar santo, ¿bien? Donde estaba el candelabro de 7 brazos, que es la menorá.
Y ese candelabro se prendía en la tarde antes de que oscurezca y debía apagarse al amanecer. Y alguien debía cuidar y velar toda la noche de que el candelabro permaneciera encendido. Y esa era la tarea de Samuel. Entonces Samuel estaba allí, acostado, recostado frente a aquel candelabro, en el lugar santo, justo antes del lugar donde está la presencia de Dios. Y dice que antes que se apague la lámpara, ¿qué quiere decir? Antes de que amanezca, mientras aún era de noche, Dios llamó a Samuel. Samuel, Samuel. Y Samuel dice, heme aquí. Y se apresura a ir al aposento donde estaba Elí y le dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dice, no te llamé, vete a dormir. Pero claro, ¿por qué Samuel también pensó que era Elí? Dice que sus ojos se estaban oscureciendo, Elí ya estaba ciego, seguramente necesitaba ayuda para casi cualquier cosa. Entonces él escucha, Samuel, Samuel, y bueno, me está llamando Elí. Pero Elí lo manda a dormir de nuevo y le dice, ve y acuéstate. Entonces Samuel va, se acuesta y escucha de nuevo el llamado de Dios y dice, heme aquí. Y corre directo al aposento y dice, ¿para qué me llamaste? Y le dice, hijo mío, yo no te llamé, ve y acuéstate. Entonces Samuel se vuelve de vuelta al lugar santo, se acuesta allí frente al candelabro y vuelve a escuchar el llamado de Dios. Samuel, Samuel. Y por tercera vez dice, heme aquí, y vuelve a ir hasta donde estaba Elí y le dice, ¿para qué me llamaste? Entonces Elí cae y entiende que era Dios quien estaba hablando a Samuel. Entonces le dice, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Entonces Samuel se volvió al templo, se acostó, y por cuarta vez Dios volvió a llamar a Samuel, Samuel, y él dijo, habla, porque tu siervo oye. Primero quiero decirles que hay dos cosas que me llaman la atención de este pasaje. Una de ellas es la que dice el versículo 7. Dice que Samuel no sabía que era Jehová quien le hablaba. Samuel no sabía distinguir la voz de Dios. Y claro, era un muchacho. Era la primera vez que escuchaba la voz de Dios. Pero cuán triste es cuando los cristianos no saben distinguir la voz de Dios. Cuán triste es cuando no sabemos reconocer que es Dios quien está hablando o este mundo. Pasamos por un accidente, cualquiera, no estoy hablando de mí, pasas por un accidente, comienzan a llover consejos y uno te dice, mirá, no te van a cubrir el seguro, mentí, te cubren el seguro y después vas y le pedís perdón a Dios, Dios te perdona. Otro te dice, no mientas, a Dios no le agrada, pero suena bastante parecido, Dios perdona. Su voz es similar, puede pensar. Están teniendo problemas matrimoniales. Sepárate, Dios te hizo para ser feliz. La vida es una sola. No. Tal vez suena parecido. Pasamos por situaciones constantemente. Tal vez te despiden de tu trabajo. Tenés una situación de violencia en la calle. ¿Qué vas a hacer? Recibís consejos y quiero preguntarte, entre todas esas voces, ¿sabes distinguir la voz de Dios? Y cuando finalmente vas a reaccionar y responder, ¿a cuál respondes? Tal vez sientes un deseo en tu corazón. Hay un deseo. Quieres hacer algo.
¿Quieres mudarte de provincia? ¿Quieres comenzar una carrera? ¿Quieres tomar un nuevo trabajo? ¿Comenzar un nuevo emprendimiento? Tienes un deseo. Ahora quiero preguntarte, ¿es Dios quien está hablando? Pastor, me voy a mudar, me voy a ir a La Quiaca, pero no hay iglesia, pero está re bueno, viene de Dios. ¿Es Dios quien está hablando o es tus pasiones, tu carne, tus deseos? ¿Sabes distinguirlo? Muchos cristianos no saben distinguir si es Dios quien está hablando o quién. Y se nota cuando te cuentan emocionados. Y tú dices, oh no, qué terrible decisión. Porque no saben distinguir la voz de Dios. Y eso puede pasar cuando uno recién es salvo. Y uno está comenzando a escuchar por primera vez la voz del Espíritu Santo. Pero amigo, qué triste es que después de tanto tiempo aún no sepas identificar la voz de tu Padre. Segunda cosa que me llama la atención es la disposición de oír a Dios. Él le dijo 3 veces, heme aquí, y en la cuarta le dijo, habla, que tu siervo oye. Señor, habla, porque tus palabras no van a caer en oídos vacíos, en oídos sordos. Señor, habla, porque estoy aquí para escucharte. A veces estamos a las corridas y decimos, oh, bueno, tengo que leer la Biblia, no leí en todo el día. Bueno, a ver, Señor, habla, pero rapidito que estoy ocupado. Señor, háblame, pero te dedico estos 5 minutos porque tengo que ir al trabajo. Señor, habla, pero rápido, porque tengo cosas que hacer. Señor, habla, pero rápido, porque la función del cine empieza en 40 minutos y tengo que sacar el auto. Señor, habla, pero rápido. Y estamos en la iglesia y decimos, Señor, que te pusiste charlatán, ¿eh? Tenés mucho que decir, ¿no? ¿Te falta mucho más? Mirá, Señor, que tengo que ir a hacer la comida y no se hace sola. No lo decimos, pero lo pensamos. Amigos, debe ser otra la actitud. Es otra la actitud. La actitud es, heme aquí. Heme aquí, Señor, habla, que aquí estoy. Señor, habla, que te voy a oír. Señor, hablas, porque ¿sabes qué? Yo quiero escuchar. Acá estoy, háblame, decime lo que quieras. Mi agenda está ocupada. La tengo llena, pero Señor, tú eres mi prioridad. Cuando tú termines de hablar, me voy a hacer cargo del resto. Es una disposición del corazón a estar quieto solo para escuchar a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios haya dicho lo que quería decirte. Hasta que Dios quiera callarse. Amigo, escúchalo todo lo que puedas. Hazte el tiempo, porque hay tiempos de sequía. Hay tiempos en los que Dios calla y son un tormento. Son insoportables. Y vas a anhelar y vas a gritar, Señor, háblame. Decime algo, quiero saber que estás. Su silencio es insoportable cuando necesitamos que Dios nos hable, pero Dios no nos habla solo cuando nosotros queremos, sino cuando Él tiene algo que decirte. ¿Y sabes qué? Dios quiere una cita contigo cada día.
Y cuando hay una reunión, Dios quiere hablarte. Dios estuvo con su siervo, hablando en lo secreto, lo que Él quería comunicarte hoy. Pero tristemente, no solo hoy, sino cada domingo, cada reunión, siempre hay alguien que dice, oh no, Señor, hoy no tengo ganas de escucharte. Hoy tengo cosas más importantes que tú. Háblale a otro. El domingo voy y te escucho. Si querés voy el domingo y te escucho. Pero hoy tengo cosas más importantes, Señor. Háblale a otro. No heme aquí. Cuando nuestras palabras deberían ser, Señor, habla, que tu siervo oye. Mi amigo, cuando vengas a la iglesia, tómate un tiempo de presentarte a Dios en una oración silenciosa y dile, Señor, heme aquí, habla que tu siervo oye. Señor, vine para que me hables. Cuando tomes tu Biblia, dile, Señor, habla que tu siervo oye. Cuando recibas consejos y estés pasando por situaciones, dile, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Dispón tu corazón a una cita con Dios, porque los tiempos de sequía son terribles. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retinirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Había un joven dispuesto a escuchar a Dios, y Dios le habló. Había un joven dispuesto no solo a servirle a Dios, sino a escucharlo. Muchas veces estamos dispuestos a hacer cosas para Dios. Estamos dispuestos a estar parados frente al candelabro, la menorá, viendo que no se apague la luz, pero no dispuestos a estar a sus pies, oyendo a nuestro Dios. Samuel estaba dispuesto a cuidar el candelabro y a oír lo que su Dios tenía para decirle. Entonces Dios habló a él y le reveló todo lo que iba a hacer con la casa de Elí. Después de tanto silencio, el otro día me retumbaban las orejas, hoy siento que se escucha poco. ¿Están bien? ¿Se escucha? Después de tanto silencio, de tanta escasez, finalmente Dios habló. Dios abrió su boca y uno dice, sí, Dios va a hablar, Dios va a hablar. Sí, a ver, Señor, habla que tu siervo oye. Y sus palabras no son de aliento, sus palabras no son de ánimo. Sus palabras eran de juicio. Y la Biblia dice que Samuel temía decirle a Elí. Porque como vimos al principio, somos sacerdotes para hablar lo que Dios nos habla. Dios no habló con Samuel para contarle un chisme santo acerca de Elí. Dios habló con Samuel para que vaya y les diga, así ha dicho Jehová. Hay escasez de la palabra de Dios, bueno, ahora hablé. Y no hablé palabras lindas y bonitas,
hablé juicio, andá y compartilo. Y Samuel tenía miedo, temía decirle a Elí. Era un muchacho, 13 años aproximadamente, un jovencito, teniendo que pronunciar palabras de juicio a su mentor, al sumo sacerdote de Dios. No nos gusta tener que hablar juicio, porque sabemos que se van a enojar, que no va a caer bien. Y naturalmente no queremos ser rechazados por lo que Él dijo. Que ni siquiera te lo dije yo, lo dijo Él y tú te enojas conmigo. ¿Entienden a Samuel? Pero Dios habló y Samuel tenía que decir lo que Dios había hablado. Y muchas veces nos pasa que hay que exhortar o que hay que desalentar algún grandioso plan porque contradice la voluntad escrita de Dios. Y es difícil porque sabes que se va a enojar. Oh, pastor, encontré este trabajo, qué bendición. No, mi hermano, recházalo. Sabes que se van a poner mal. Que no te lo van a agradecer, sino que van a comenzar a justificarse. Deseamos que Dios hable, pero Él no habla lo que nosotros queremos hablar o lo que queremos escuchar. Él habla lo que el corazón necesita oír. Samuel temía decirle a Elí lo que Dios dijo, pero Dios habló y lo que Dios habló debía ser oído, sin importar si era el mensaje que él deseaba transmitir. Dios rompió su silencio porque Dios quería que sepan algo. Y tú eres ese mensajero. Y debes ser fiel al mensaje. No lo que te gustaría decir, sino lo que Dios dijo. Amigo, Dios sabe cómo tratar con cada corazón. Él sabe qué decirle a cada uno y no nos toca a nosotros juzgar si es el mensaje que nos gustaría compartir. Solo debemos transmitirlo. Por ejemplo, el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de amor y juicio. Y algunos van a estar felices. Y otros se van a reenojar. Perdón, me distrajo y quiero decir, viste que estamos hablando de hablar y Dios no nos va a hablar por el teléfono, hay un coso, nada, una pavada. Estaba todo planificado, gracias Raúl. No te toca suavizar el mensaje, te toca ser fiel al transmitirlo. No solo debemos esperar que venir y que Dios nos diga palabras lindas y de ánimo. Tal vez Dios tiene palabras de juicio para ti. Y a ti te toca enseñarla. Versículos 16 al 18, ya termino. Aquí no me voy a explayar, así que... Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Samuel finalmente transmite el mensaje de Dios. Y para mí la actitud de Elí frente a aquel mensaje es loable. Algunos lo toman como si fuera irónico, pero yo veo una actitud loable de Elí
frente a un mensaje de juicio. Él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. A pesar de las durezas de la palabra de Dios, a pesar de que Dios iba a hacer juicio contra Elí, él sí conocía a Dios y él sabía que nadie podía tomar el brazo de Dios y decirle qué hace. Dios iba a hacer lo que él quería hacer, lo que él ya dispuso a hacer. Jehová es, haga lo que bien le pareciere, está bien. Elí aceptó la voluntad de Dios, aunque aquella voluntad era llenar sus ojos, consumir sus ojos y llenar de dolor su alma. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Por qué digo que es una actitud loable? Porque no se enojó contra Samuel. No se enojó contra el que le llevó el mensaje, ni se enojó contra Dios, que Él es soberano. Dios finalmente iba a hacer lo que quisiera. Amigo, si te toca pasar por la situación de recibir la instrucción de Dios, una palabra dura, no te enojes contra su siervo. Tampoco te enojes contra el Señor, porque en definitiva es Dios y va a hacer lo que quiera. Entonces, como conclusión, quiero decirte estas cosas. Uno, para que recuerdes esto del mensaje. Si Dios está en silencio, examínate, porque hay pecado no confesado, pecados ocultos, un corazón no arrepentido. Ve a Dios, humíllate y Dios comenzará a hablarte. Segundo, eres un sacerdote. Debes transmitir el mensaje de Dios, pero no puedes hacerlo si te sigues entreteniendo con este mundo. No puedes hacerlo incluso si eres como Elí, que honras a algo o a alguien más que a él. No puedes hacerlo porque te sientes también indigno, sucio, no victorioso, como para decir que en Dios hay victoria, por ejemplo. Tercero, sé fiel como Samuel al transmitir el mensaje. La palabra de Dios, ya sea a un incrédulo, ya sea a un hermano. No te corresponde a vos pensar si se va a ofender o no, si se enoja. Amigo, aunque se enoje contigo, se está enojando contra Dios, porque es Dios quien le habló. Si reniega, reniega contra Dios. Cuarto, hermano, si te toca recibir el mensaje duro, sé como Elí en ese sentido. Sé humilde, reconoce que es Dios y di, Señor, habla que tu siervo oye. Aunque sea palabra de juicio, aunque no sean mariposas, di, Señor, habla que tu siervo oye. Y amigos, cada vez que nos encontremos frente a la palabra de Dios, frente a una reunión, tengamos la actitud de Samuel, Señor, habla, que tu siervo oye. No lo corramos, no lo apuremos. Siéntate, no solo frente al candelabro que estamos siempre dispuestos a servir, sino frente a sus pies para escuchar. Muchas Martas, pocas Marías hay. Hacen falta más Marías ahí. Finalmente, no vamos a leer los versículos 19 al 21, pero dice que Samuel era un profeta fiel. Realmente era fiel. Palabra dura al sumo sacerdote, a su mentor, pero él fue fiel. No la torció para suavizar el mensaje. Amigo, sé fiel. Sé fiel si tenés que exhortar a tu propia familia. Sé fiel si tenés que exhortar a un hermano. Sé fiel al predicar el evangelio. Y sobre todo di, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. No podemos hablar lo que no hemos oído. Mi Señor, Padre amado, tú me hablaste a mí. Ojalá hayas hablado a los corazones. Y no dejes de hablarnos, Señor. Por favor, no dejes de hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén.